Buongiorno de Carlos Rom. Bueno, hoy la historia del brazo de la estatua del Río de la Plata en la Fuente de los Cuatro Ríos hecha por Bernini en Plaza Navona. Miren al video. Bueno, buen día de vuestro Carlos, un día maravilloso, el cielo es azul, totalmente azul, y hoy le quiero contar la historia de la estatua del Río de la Plata, que es la estatua que queda aquí en la Fuente de los Cuatro Ríos, la fuente hecha por Gian Lorenzo Bernini, el rey de la Edad Barroca, en 1650. Entonces, los dos artistas más importantes de la Edad Barroca fueron Bernini, Gian Lorenzo Bernini, y el otro era Francesco Borromini. Los dos eran enemigos. Bueno, no eran enemigos, eran solamente rivales. Bueno, un enemigo es alguien que tú odias y quieres ver solamente su destrucción. Mientras un rival es alguien al cual tú quieres demostrar que eres mejor que él. Entonces los dos eran rivales porque querían demostrar al otro que uno era el mejor. Al comienzo de su carrera, Borromini trabajó también junto con Bernini. Así que los dos se conocían bastante y se respetaban, que es una cosa normal cuando tú tienes un rival, lo respetas. Entonces, en 1650 Bernini tiene la comisión de la Fuente del Río de la Plata, que es esta, que la vemos acá. Es la fuente más importante en Roma después de la Fuente de Trevi. 2 años después, en 1653, Francesco Borromini tuvo la comisión de la iglesia acá enfrente. La iglesia de Santa Agnese in Agone, Sant'Inés, en la Plaza Navona. Los dos trabajan al mismo tiempo y ¿qué pasa? Que esa estatua del Río de la Plata tiene una cosa bastante rara, tiene un brazo levantado en esta posición. ¿Pero por qué? Y acá nació una leyenda muy simpática. ¿Qué dice la leyenda de esta estatua? Que Bernini hizo la estatua del Río de la Plata que está exactamente enfrente de la iglesia. O sea que se encuentra exactamente debajo de la iglesia. Entonces la hizo con el brazo levantado de esta forma. ¿Por qué? Porque quería decirle a su rival Borromini, bueno, tú hiciste el proyecto de este edificio y este seguramente se va a caer. Y entonces la estatua la pongo así porque se quiere defender de la caída de la iglesia. Obviamente, la pregunta es la siguiente: ¿por qué esta es la leyenda y no es verdad? Bueno, es muy fácil, piénselo un momento. La respuesta es muy simple, porque la estatua y la fuente fue empezada antes de la iglesia. Así que, ¿cómo podía saber Bernini que Borromini iba a ser el arquitecto de la iglesia? No lo sabía. Así que, nada, el brazo fue puesto así por una razón que solo él la sabe. Y además le diré que no fue Bernini el escultor de la estatua, sino que Bernini fue solo el supervisor
de la estatua. Así que nada, es una leyenda muy simpática y que, digamos, infló un poco la rivalidad entre los dos artistas, que eran rivales pero se respetaban, así que nada que ver con la verdad. Así que una de las 4 estatuas de la fuente de los 4 ríos es el Río de la Plata, famoso por su brazo levantado, así. Espero que le haya gustado.